todos, bienvenidos a Historia, Geografía y Andros. El día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante, uno del que seguramente ustedes habrán oído alguna vez. Y les voy a mostrar algo que tal vez les dé una idea. Yo soy Andros y arranquémonos. Y bueno, entonces me van a preguntar, ¿por qué tengo el martillo de Thor aquí junto a mí? Bueno, esto, mis queridos amigos, es porque hoy vamos a hablar de los vikingos. Así es, de los vikingos, de estos grandes guerreros sanguinarios que estuvieron en Europa hace muchos siglos. Y que, aunque no lo crean, tienen más importancia para la historia de lo que creen, ya que muchos deciden considerarlos, junto con los romanos y los griegos, como los grandes padres de Europa. Y la verdad es que esta denominación tiene mucho sentido, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, pues como tal, se dice que la primera aparición de los vikingos se dio en lo que actualmente es Inglaterra, donde en el año 793 atacaron el monasterio de Lindisfarne, en donde asesinaron a varios monjes y se llevaron presos a otros que habían sobrevivido. Y después de ese primer ataque es que se empieza a hablar de la era vikinga, en donde al principio, después del ataque a Lindisfarne, los vikingos siguieron atacando las Islas Británicas, lo que hoy sería actualmente Reino Unido e Irlanda. Y estos ataques no fueron conocidos solamente por lo bárbaros que llegaron a ser los vikingos, sino también porque tenían entre ellos tecnología poderosa. Así es, tecnología avanzada. Y esta tecnología ellos la llamaban Drakar. Así es, los vikingos desarrollaron los Drakar, que era una especie de barco en los que ellos se movían, pero no eran barcos comunes, sino que estos les permitían amarrar más fácil en la tierra, ir más rápido y así agarrar por sorpresa a la gente que vivía en esos lugares y atacaban. Y bueno, vámonos al siguiente mapa para ver un poco más de esto. Pues vamos a ver gráficamente cómo lo hicieron los vikingos. Primero nos trasladamos a las Islas Británicas, en donde, como lo mencioné al principio, ahí se produjo el primer ataque al monasterio de Lindisfarne. Desde ahí los vikingos seguirían atacando varias regiones de las Islas Británicas. Como podemos observar, los vikingos lograron dominar muchas zonas importantes, incluyendo a una que es de las más importantes en mi opinión, porque esta se llama Dublín. Y como sabemos, Dublín actualmente es la capital de Irlanda. Así es, los vikingos formaron la capital de uno de los países de Europa. Y la cosa no se quedó ahí, vamos a ver lo demás. Y bueno, ya desde ahí podemos observar una de las cosas que lograron los vikingos en su época. Que no sé ustedes, pero si formar una capital de un país actual no es algo importante, no sé qué lo sea. Pero ojo que esto solo fue el principio para los vikingos, ya que no se conformaron solamente con las Islas Británicas, sino que vámonos al siguiente mapa en donde podremos ver un poco más de la influencia vikinga en Europa. Y bueno, ahora después de haber conocido cómo los vikingos se desarrollaron en las Islas Británicas, nos trasladamos a Europa continental, en donde los vikingos comenzaron a realizar expediciones, primero hacia el Imperio Carolingio, el cual se encontraba en un estado de inestabilidad después de la muerte de Carlomagno, por lo que fue fácil para los vikingos irse adueñando de zonas y saquearlas. Uno de los ataques más importantes fue el sitio de París, en donde participó uno de los más importantes vikingos y uno de los más conocidos. Lo recordarán tal vez por la serie que salió, el cual fue Ragnar Lodbrok. De esta forma, los vikingos siguieron atacando, y no solo se conformaron con lo que es el norte de Europa, sino que también atacaron lo que actualmente es una parte de España, y también una parte de Italia. Además, cabe destacar que los territorios vikingos que tenían desde el principio eran los actuales países de Suecia, Noruega y Dinamarca. Tiempo después, una vez que cayó el Imperio Carolingio, se formó un ducado muy importante, el cual se llamó el Ducado de Normandía, el cual fue conformado por vikingos mezclados con franceses. El rey francés les permitiría que ese ducado fuera parte de Francia siempre y cuando le juraran lealtad al rey francés y se convirtieran al cristianismo. Hago una pausa en Europa para hacer un paréntesis. Esto de la cristianización de los vikingos fue una cosa fácil, ya que ellos tenían mucha libertad religiosa. Y no solo eso, sino que también se adaptaban muy fácilmente a nuevos contextos, como lo fue el caso de los vikingos que formaron el Ducado de Normandía. Otro dato que cabe destacar de los vikingos es que también eran más libres con las mujeres, o más bien las mujeres eran más libres. Les daban también su lugar dentro del papel de los vikingos. Y no solo estas dos cosas importantes, sino que también los esclavos, que eran la parte social más baja, tenían más libertad también. O bueno, eran mejor tratados que en otras partes de Europa. Pero bueno, ahí es donde podemos ver datos importantes de los vikingos, ya que eran muy avanzados, tanto en su forma de combatir y atacar, como en la forma de organizar su sociedad. No sé ustedes, pero a mí esto me hace pensar mucho.
Tal vez es por esto que los países nórdicos que fueron antes vikingos son de los más desarrollados del mundo actualmente. Y bueno, dejando de lado la parte actual, volvamos a lo que nos truje. Estos seguían conquistando territorio, y se puede decir que eran muy difíciles de combatir. Esto porque ellos tenían una fuerte creencia religiosa, que los motivaba y los hacía pelear con todas sus fuerzas. Y esta creencia es que cuando ellos morían, terminaban en el Valhalla, que era un paraíso en donde iban a encontrar de todo, y donde por supuesto estarían sus dioses más importantes, de los cuales probablemente ya sepan sus nombres: Odín, el Todopoderoso, Thor y Frey, quienes eran sus motivantes y los estarían esperando en el Valhalla con los brazos abiertos. Claro que estas creencias religiosas, como lo dije, podían ser reemplazadas por el cristianismo, ya que ellos eran muy abiertos. Pero bueno, volvamos al mapa de Europa para ver qué más pasó después. Y bueno, regresamos a Europa, en donde vamos a decir qué pasó con el ducado de Normandía. Bueno, lo que sucedió es que este se fue mezclando con el pueblo francés, y con el tiempo invadiría Inglaterra. De esta forma es que se fueron adueñando los franceses de territorio británico. Y así fue como después de esto los británicos, especialmente los ingleses, tuvieron que librar muchas batallas contra los vikingos, hasta que finalmente lograron expulsarlos. Y también ocurrió algo muy interesante, y que de seguro ustedes no se imaginaban. Y es que bueno, llegó un momento en que los vikingos de Suecia, o como los llamaban en aquel momento, los varegos, buscaron comercializar con el Imperio Bizantino, por lo que entre ambos estados formarían una ciudad llamada Kiev, que es la capital del actual país de Ucrania, pero que su formación lograría crear un estado eslavo oriental, llamado la Rus de Kiev, formada por Oleg de Novgorod, que era un príncipe vikingo, o varego. Y bueno, lo importante es que la Rus de Kiev con el tiempo se iría convirtiendo en el país más grande del mundo actualmente. Así es, Rusia. Sí, así como lo están oyendo, un vikingo formó la nación más grande del mundo actualmente. Así que si se preguntaban también por qué los vikingos eran tan importantes, pues ahí vamos viendo. Bueno, después de este dato interesante vamos a tratar otro tema interesante. Y es que los vikingos no se conformaron solamente con quedarse en Europa continental, sino que también decidieron irse a zonas de América, que por cierto se dice que ellos descubrieron, ya que llegaron 500 años casi antes que Cristóbal Colón. Pero bueno, lo que sucedió es que estos comenzaron a llegar a un país que actualmente se conoce como Islandia, y también Groenlandia, y parte de lo que es actualmente Canadá. Y ya que hablamos de Islandia, vamos a tocar otro dato interesante. Y es que como Islandia se encuentra separado de lo que es Europa continental, en sí no recibió más influencia de otros lenguajes europeos. Por lo que se dice, y les va a explotar la cabeza, que los actuales habitantes de Islandia podrían incluso entenderse con los vikingos, que hablaban el nórdico antiguo. O sea, ¡qué locura! Pero bueno, y después de todo esto, ¿qué pasó con los vikingos? Bueno, lo que sucedió en sí es que no desaparecieron, sino que se fueron mezclando con las sociedades, hasta integrarse en cada uno de los países de Europa. Y bueno, así es, mis amigos, que concluimos este video. No sé ustedes, pero para mí que los vikingos fueron súper importantes para la historia, tanto de Europa como del mundo. Antes de que se vayan, no se vayan, primero dejen su like acá, compartan el video si les gustó, suscríbanse a mi canal y nos veremos pronto con un nuevo video. Así que bueno, sin nada más que decir, muchísimas gracias y adiós.